A ver. Buenas tardes a todos. Hoy no puedo gritar mucho, que estoy un poco resfriado. Vamos a ver. No es que yo sea especialmente malvado y no os quiera dejar hacer prácticas en otro momento. A mí me da igual que vengáis en un grupo o en otro. Mañana, tarde, subgrupo 1, subgrupo 2. Y que me da lo mismo. Es un problema de infraestructura, de los que quepáis o no quepáis en el aula. Mirad, para que os hagáis una idea, no el aula de práctica, sino el aula principal del otro grupo, del grupo 1 de mañana, es el 1-3, la 1-3, que no sé si la habéis visto por allí, que es como enana. La de práctica no recuerdo cuál es, pero no creo que sea más grande la de prácticas que la otra. Por eso, las reglas que os decía. Si no caben casi los del grupo de mañana, vale que se van a dividir en dos, pero si venís masivamente, puede darse el problema de que no quepáis. Si no cabéis, para no hacer una diferencia entre unos y otros, todo aquel que no corresponda a ese subgrupo de prácticas, le pediré que se marche. Que no es mala leche ni nada por el estilo, dije lo que hay. A ver, vosotros ya tenéis delegado, delegada, subdelegada. Vale. ¿Tienes procesal 1? El problema no lo tenéis conmigo. Pero eso con quien lo tenéis que hablar es con el coordinador de tercero. Porque prácticas obligatorias que se coman una tarde entera. Sí, el problema es que Marcos del año pasado también habló con ella y es que le da exactamente lo mismo. El que te dice que si no puede venir, pues que le da igual. Es muy comprensible. Pero habéis hablado con el coordinador del grupo. Pero el tema está, yo soy mayor y estoy de vuelta de todo. El coordinador no puede hacer nada. No va a hacer nada, no puede. Mirad, yo soy coordinador de grupo, en primero. Y sé lo que se puede hacer y lo que no. El coordinador de este grupo, de cuarto, también es de procesal. Si queréis hablar con él. Lo que no, vamos, estamos en filosofía, pero Sí. lo que no es de ley que los alumnos estén aquí en dos aguas. Sí, sí, no sé, a mí me parece tan inaceptable como te puede parecer a ti. Sí. Yo lo único que os digo es, hay una cuestión de infraestructura y que yo no puedo resolver directamente. Pero el que está en disposición de resolverlo directamente es el coordinador de tercero y el de cuarto. Mira, no sabes lo que es pedir un aula aquí. O sea, no es que estén cogidas, están cogidísimas de hasta que, por cierto, sabéis que esto en diciembre, a finales de diciembre, lo cierran y hasta luego, Lucas. Los exámenes los haremos, en realidad no sé dónde, pero supongo que en el Espinardo. Vale. Es que para que te hagas una idea, cuando yo quiero reservar un aula para hacer algo, un seminario mío, lo que sea, tengo que pedir una solicitud que me suele tardar como 3 o 4 días en responderme. Hay días que me han respondido a los 5 minutos, es verdad. Pero hay otros días que... Y luego hay veces incluso que me la han aceptado la reserva y luego me la han cancelado. Dicen, no, es que eso es de lingüística o de... Vaya usted a saber. Pero que con quien tenéis que hablar es con el coordinador. Bueno, preparaos los que están mañana... ¿No presentabas tú mañana? ¿Y quién más? Muy bien, preparaos. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí podéis tener una chuletilla. Vale. Más dudas, preguntas, comentarios de organización o de no organización. Bueno, pues entonces seguimos donde lo dejamos el último día, que fue en la tripartición de los saberes jurídicos.
de Bobbio, que no era tripartición, sino tetrapartición. A ver, he hecho un poco para atrás. Lo primero que hicimos fue preguntarnos qué era la filosofía del derecho respecto a la ciencia jurídica. Y dijimos que aquí había dos posibilidades. O bien la filosofía es un metalenguaje respecto de la ciencia jurídica, que a su vez tiene como lenguaje objeto el discurso del legislador, o bien simplemente entre filosofía y ciencia jurídica hay un mayor o menor grado de generalidad. Bueno, un mayor grado de generalidad. ¿Vale? Después tomamos la senda de distinguir entre la filosofía del derecho de los juristas y la filosofía del derecho de los filósofos. Y ahí vimos que la filosofía del derecho de los filósofos es aquella que se dedica sobre todo a los problemas que surgen de la práctica jurídica, no solo. Y dijimos, bueno, esto Bobbio lo dividió en 4. Primero, teoría general del derecho. Y nos preguntamos qué significaba esto de general. Y tuvimos algunos problemillas. Vimos que eran un montón de cosas que no eran. Y dijimos, es que no está claro qué es lo que es. Y de hecho volvimos aquí. ¿Vale? La segunda subdisciplina que incluye Bobbio es la teoría no general, disculpad. Es la teoría de la ciencia jurídica. ¿En qué consiste la teoría general de la ciencia jurídica? Pues la teoría de la ciencia jurídica es el análisis lógico-lingüístico de los enunciados de la ciencia jurídica o dogmática jurídica. Dicho en cristiano, ¿esto qué es? Bueno, lo que dice vuestro profesor de procesal, de laboral, de internacional, ¿sí? Lo que dice. Pero, ¿lo que dice en qué sentido? Hombre, no en el sentido de que dice cuando va a comprar el pan. ¿Qué es lo que hace la teoría de la ciencia jurídica? La teoría de la ciencia jurídica lo que se pregunta es ¿qué tipo de enunciados? Sí. Sí. ¿Cuál es el tipo de enunciados que hacen vuestros profesores? A ver, por ejemplo, es una cosa que ha sido, iba a decir un pelín discutida, bueno, en realidad no sé si tanto. Ha habido varios profesores de esta facultad, de hecho, a mí se me viene a la cabeza el nombre de uno o dos, que han sostenido que la ley de amnistía, esta que amnistiaba a las personas condenadas en relación al procés, que esta norma era inconstitucional. ¿Vale? ¿Y por qué era inconstitucional? Bueno, se han alegado varias cosas, entre ellas el principio de igualdad, por ejemplo, pero uno de los argumentos que a mí me llamó la atención fue la tesis según la cual, al no estar expresamente contemplada la competencia para dictar una ley de amnistía, entonces en nuestro ordenamiento jurídico no sería posible formular o crear una ley de amnistía. ¿Sí? Bueno,
Veamos un pelín. ¿Qué nos están diciendo con este enunciado? Nos están diciendo algo acerca de la Constitución, ¿no? Nos están diciendo algo que dice la Constitución. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Repito el argumento. Como la Constitución no establece específicamente que se puede dictar una ley de amnistía, por tanto, cualquier ley de amnistía es inconstitucional. Sí, todos estamos de acuerdo en que esto es un enunciado acerca de lo que dice la Constitución. Esto lo tenemos claro. Sí. ¿Usted también lo tiene claro? Es un enunciado acerca de lo que dice la Constitución. ¿Seguro? ¿Seguro que es un enunciado acerca de lo que dice la Constitución? Repito el argumento. Dado que la Constitución no establece ninguna norma que dé competencia para crear la ley de amnistía, por tanto, no es posible o no es constitucional una ley de amnistía. ¿Está diciendo algo sobre lo que dice la Constitución? ¿Vosotros creéis? ¿Sobre qué? Sobre lo que no. Sobre lo que no dice. Bueno, y sobre lo que no dice, ¿qué podemos derivar nosotros? Pongamos que algo simplemente no está contemplado en la Constitución. Yo hay una cosa que me sorprendió mucho cuando la leí, ¿no? En el sentido de que aquí los españoles parece que el que calla otorga. Y el Tribunal Supremo dice que el que calla ni dice sí ni dice no. Bueno, eso es sobre el valor probatorio del silencio. De todos modos, eso ha sido muy discutido. Pero, ante la ausencia de regulación, ¿cómo podemos llegar a la conclusión de que es inconstitucional? A lo mejor por comparación con que el indulto sí está permitido, si la amnistía, que es aún más grave en el sentido de que elimina directamente la pena y el delito cometido, pues si está permitido el indulto, llegar a la conclusión de que algo más grave no está contemplado en la Constitución es inconstitucional. Pero si os fijáis, no es exactamente un argumento sobre lo que no dice, sino, era Marcos, ¿verdad? Sino sobre lo que sí dice. Es un argumento de la forma a fortiori. Dice, si lo más leve está expresamente previsto y lo más grave no está previsto, entonces... Pero no es exactamente un argumento lógico. Tiene cierto aire lógico, tiene como sentido común, pero y nos falla un poco. No, aquí de lo que estamos hablando es de lo que no hay. Solo de lo que no hay. A partir de lo que no hay, nos están diciendo que todo acto, todo contenido, toda ley que no haya sido expresamente prevista, autorizada por el constituyente, es ipso facto inconstitucional. Esto suena bien. ¿Por qué no suena bien? Porque la Constitución es una norma abierta, no puede regular todo. No haya materias que no esté. Mira, decir que no lo regula todo, bueno, esto todo el mundo podría estar de acuerdo. Te dice, pero si es un ejercicio de poder público, todo ejercicio, esto los de administrativo, los y las de administrativos lo han tenido que repetir ad nauseam. Principio de legalidad de los actos de la administración, para que un acto sea válido
tiene que haber un permiso para llevarlo a cabo, en realidad una competencia para llevarlo a cabo. ¿Habéis visto esa norma en la Constitución? Pregunto. Todos a la vez, ¿no? Que me abrumo. La Constitución, hay unas competencias que son básicas, ¿vale? Que es la del 149.1 dice echado de la Constitución, y entre ellas dice que el cumplimiento administrativo común tiene que ser básico para todas las naciones, pero no lo desarrolla, sí tiene una ley después. La ley del procedimiento administrativo común, la ley 39, 2015 de 1 de octubre, y la de régimen jurídico, la 40 de 2015 de 1 de octubre. Hay unos procedimientos que sí que es verdad que la competencia para dictar un acto administrativo tiene que haber una competencia para resultar protegido. O sea, todo acto de la administración que no haya sido expresamente contemplado, autorizado, es ilegal. Uy, qué verdes estáis, administrativo. ¿O es muy pronto? ¿Falta café? Bueno, inyección de adrenalina directa al corazón, en fin. Mirad, os han tomado un mogollón el pelo, pero muchísimo el pelo. Una barbaridad. No con esto en concreto, con muchas cosas durante la carrera, así de cosicas. Porque muchas veces, entre tres verdades, os han colado algo que era discutible. Mirad, para sostener que si no ha sido expresamente prevista la amnistía, entonces la amnistía es inconstitucional, hay que desde luego decir que, bueno, la Constitución no prevé la amnistía. Ok, pero hay que sostener una segunda tesis, que es la tesis según la cual cualquier norma cuya creación no haya sido expresamente autorizada es de por sí inconstitucional. ¿Les suena de algo todo aquello que no está expresamente permitido está prohibido? Bueno, no al revés. En derecho penal funciona al revés. Todo aquello que no está expresamente prohibido está permitido. Aquí sería todo aquello que no está expresamente permitido, está prohibido. ¿Se han encontrado esta norma respecto de la emanación de leyes? Mirad, eso es una norma que no se podía derivar ni de la Constitución ni de las leyes, sino que es una tesis propia de la ciencia jurídica o la dogmática jurídica. Es algo que han metido ahí en medio, por debajo de la mesa, por el lado de Strangis, como si fuera un mago, y que a partir de ahí pueden sostener que esta es inconstitucional, la ley de amnistía es inconstitucional. Yo no estoy diciendo que sea constitucional, yo lo que estoy diciendo es que para que ese argumento sea válido, es necesario demostrar la clausura de los sistemas competenciales. Es decir, que todo aquello que no está expresamente permitido está prohibido. Y eso ya os digo que dogmáticamente, o sea, si uno se va al texto constitucional no lo va a encontrar, y que a nivel teórico es una de las cosas más espantosamente difíciles que yo me he encontrado. O sea, es decir, Dios, no hay ninguna tesis que sea así como clara, no hay ninguna necesidad lógica en ninguna de las dos tesis. Algunos han insistido por algún lado, pero no. Hacer ciencia jurídica significa coger el discurso de vuestros profesores de mercantil, tributario, laboral, bla, 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 y darse cuenta de este tipo de cosas. Analizar qué es lo que están haciendo cuando en el manual te dicen, qué sé yo, las competencias
estatales, hay competencias estatales que no se pueden transferir a las comunidades autónomas. Bueno, eso lo pone así en el texto constitucional. Analicemos qué es lo que hacen los dogmáticos cuando te dicen estas cosas. Otro ejemplo simpático. Mirad, en esta facultad, de nuevo, hay algún profesor que sostiene que, no recuerdo qué artículo de la Constitución es, que existe una cláusula de intangibilidad. ¿Sabéis lo que son las cláusulas de intangibilidad? Una cláusula de intangibilidad es una prohibición de reforma, ¿vale? Las cláusulas de intangibilidad constitucional serían aquellos artículos de la Constitución que no pueden ser reformados ni por vía simple ni por vía agravada. Bueno, pues hay profes en esta facultad que sostienen que hay ciertos artículos de la Constitución que ni por vía sencilla, ni por vía simple, ni por vía agravada. Entre ellos el que establece la indisolubilidad, o no me acuerdo lo que dice, de la nación. ¿Por qué? Pues se recurre a los debates parlamentarios de la Constituyente, porque se considera que es un valor fundamental identitario del sujeto que emana la Constitución, y si ese sujeto desaparece, entonces no se puede reformar la Constitución porque sería otro sujeto. ¿Sí? ¿Y dónde pone eso en la Constitución? ¿En algún momento se han encontrado ustedes en la Constitución algo que ponga así como intangibilidad, no se puede reformar o algo así? Es que no lo pone. Mirad, la teoría de la ciencia jurídica, o un poquito de teoría de la ciencia jurídica, os debería servir para mirar retrospectivamente lo que habéis aprendido en estas aulas. Porque yo os pregunto, lo que os han contado en laboral, ¿os podéis fiar de lo que os ha contado vuestro profesor de laboral? ¿O de tributario? O sea, a ver, lo que os estoy diciendo es que puede que os hayan tomado el pelo 4 años. Veo así como caras de... Me da absolutamente igual, pero igual os han tomado el pelo durante 4 añazos. ¿Consideráis que lo que os han enseñado aquí es algo que pueda ser calificado como científico? O sea, aquí ha venido un profesor, una profesora, voy a decirlo en lo propio de mi generación, a tirarse un rollo gigante, pero que no es científico y que no está claro que os vaya a servir de nada cuando salgáis de aquí. Pregunto, ¿eh? Hostias, os veo como muy impasibles ante vuestro propio futuro. Yo lo que entiendo por esto es que puede que algunos argumentos en los que recurran nuestros profesores juristas sean en parte falacias. Sobre todo como por ejemplo lo de que si algo no está en la Constitución, no es constitucional. Vale, pero entonces habría una parte de la ciencia jurídica o dogmática jurídica que esa sí sería científica, porque que es la que no contiene falacias. Pregunta: ¿habría servido lo mismo que, no sé, en constitucional os hubieseis estudiado vosotros la Constitución por vuestra cuenta en lugar de venir a clase? ¿O en civil? ¿O en procesal? O sea, ¿sirve de algo venir a clase? A esta desde luego que no, pero a las demás. Ante vuestra estupefacción veo que simplemente os han tomado el pelo y lo aceptáis mansamente. Bueno,
¿qué le vamos a hacer? Mirar, la pregunta acerca de si la ciencia jurídica es una disciplina científica o no, es algo que ha perturbado a los juristas durante siglos. ¿Por qué? Mirar, por una sencilla razón, porque los que cortábamos el bacalao antes éramos nosotros. Éramos considerados la élite de la sociedad. Es decir, los filósofos. No, los juristas. Ah, los juristas. Os recuerdo que la primera universidad del mundo se abre como facultad de Derecho, Bolonia. Y, ¿cómo decir? No es que fuésemos nosotros los filósofos, sino que éramos los que enseñábamos en cierto sentido a los filósofos. Durante la Edad Media fue así. Lo que pasa es que eso, si bien va decayendo con el paso del tiempo, hay un momento en el que pega un pelotazo muy fuerte. Y es cuando llegan las primeras revoluciones científicas. ¿Vale? ¿Os ha pasado alguna vez, no sé, compañeros de otras carreras, que os tomen el pelo? No, mira, yo estudio farmacia. No, mira, yo es que hago matemáticas con informática. Y tú, derecho. Derecho. O sea, eso es como un mal chiste, eso es aprenderse los libros. Y ya está. O sea, ahí no hay mucho. Esto pasa también a nivel de la propia universidad, en el sentido de que cuando hay una reunión para decidir cómo se reparten los fondos de investigación de la universidad, los de ciencias duras dicen, bueno, los de humanidades en general y los de derecho en particular, estos no hacen ciencia, así que coño les vamos a dar. ¿Qué aparatos usan para medir? O sea, ahí, no sé, hacen estadísticas, hacen cosas así. Tienen numeritos, miden cosas. No medimos nada. Y esto es una cosa, mirar, cuando hice la última oposición que hice, para estar aquí, uno de los miembros del tribunal me dijo, joder, es que vendría muy bien saber por qué si hacemos ciencia o no hacemos ciencia, aunque sea para que cuando viene tu cuñado o tu suegra o tu nuera y te dice, ¿y tú qué haces? Y no te mire con tanta cara de desprecio. Sí, se nos lleva despreciando por lo menos desde que la física y la matemática arrancaron fuerte, sobre todo la física. Porque son capaces de demostrar cosas, son capaces de hacer funcionar cosas. ¿Y nosotros qué hacemos funcionar? ¿Un libro? ¿Hacemos que pasen las páginas mejor? El resto, ¿qué hacemos mejor? ¿Transformamos el mundo de alguna manera? Dicen, mides algo, observas algo, te pasas en la biblioteca leyendo cosas. O sea, el conocimiento que puedes tener es como el del bar, un poquito mejor, un poquito más sofisticado, porque duran más, pero de bar. Mirar, la cosa fue tan grave que un famoso fiscal prusiano, Julius von Kirchmann, prusiano, alemán, vino a decir que la ciencia jurídica no era una disciplina científica y que 3 palabras del legislador echaban a las llamas bibliotecas enteras. Que en realidad esto no es una ciencia. Lo que pasa es que la razón que daba Kirchmann para decir que esto no es una ciencia era un poco malica. Kirchmann decía que la ciencia jurídica no podía ser una disciplina científica porque las ciencias, las de verdad, la geología, la biología, las mates, yo qué sé, esas movidas en las que miden cosas, tienen un objeto inmutable. Claro, si tú estudias las montañas no cambian. Mentira, claro que cambian.
Si estudias el clima no cambia. Mentira, también cambia. Y lo que decía Kirchmann es, para ser una ciencia lo que necesita es tomar por objeto de estudio algo que sea inmutable, que no cambie. Por ejemplo, el derecho natural. Kirchmann decía, abandonemos el derecho positivo porque el legislador lo puede cambiar en cualquier momento, busquemos los principios de la razón universal, es decir, el derecho natural. Lo de Kirchmann en realidad fue una tesis muy tonta, muy mala. ¿Por qué? Porque puedes tener un objeto de estudio mutable y aún así ser una disciplina científica. La climatología parece una disciplina científica y joder si está cambiando el clima. Estamos a finales de septiembre asados como pollos. Entonces, lo que, para responder a la pregunta de la cientificidad de la ciencia jurídica, hay que preguntarse qué entendemos por ciencia. Mirar, el propio Bobbio, el de siempre, reconstruye dos modelos. No es que sea una idea original de Bobbio. Bobbio recoge algo que ya estaba presente en la literatura. Y es que hay un modelo empirista y un modelo racionalista. Bueno, ¿en qué tenemos que pensar cuando pensemos en el modelo empirista de ciencia? Bueno, en David Hume, el escocés, no el whisky, sino el filósofo, ¿vale? Hume sostenía algunas cosas que hoy no nos parecen bien, como que somos como una tabula rasa en la que, como una pizarra en blanco, en el que a través de los sentidos se impresiona o se imprimen los conocimientos adquiridos sensiblemente. Eso es una burrada, hoy en día nadie lo aceptaría, pero el punto es que conocemos a través de la experiencia sensible, a través de la empiria, a través de... ¿Vale? Bueno, conocemos a través de la experiencia sensible. Y bueno, ¿qué es lo que conocemos? Lo que conocemos es la verdad o la falsedad de determinados enunciados. Nosotros ya sabemos, aunque volveremos sobre ello la semana que viene, que para que un enunciado sea verdadero o falso, el enunciado tiene que ser descriptivo. Lo que pasa es que dentro de los enunciados descriptivos encontramos más de un tipo, al menos dos tipos. El primer tipo son los enunciados sintéticos. Y el segundo tipo, los enunciados analíticos. A ver, la ventana del fondo está cerrada. Lola, ¿qué has hecho para saber que este enunciado era verdadero o falso? Y para saber si un enunciado del tipo la ventana del fondo está cerrada es verdadero o falso, lo que hay que hacer es girar la cabeza y mirar el mundo exterior. ¿Qué es lo que hago para saber si la ventana está cerrada? Pues cojo y miro. Tan sencillo como eso. Claro, en los enunciados sintéticos, la verdad o falsedad del enunciado, ¿de qué va a depender? Va a depender de cómo es el mundo ahí fuera, de una realidad extralingüística. Álvaro es calvo. No.
O sea, alguna entradilla, pero calvo, ¿no? No sé, llueve. No, falso. No está lloviendo. Les recuerdo que no es obligatorio venir a clase. Se lo digo. ¿Qué son los enunciados analíticos? No sube nota venir a clase. De hecho, la puede bajar. Sí, el venir a clase. No, usted no. Yo se lo cuento a usted, no pasa nada. Incluso hay veces que puede subir nota el no venir a clase. Enunciados analíticos. ¿Qué son los enunciados analíticos? Los enunciados analíticos ¿cómo sabemos si es verdad el enunciado? Todos los casados no están solteros. ¿Cómo podemos comprobar este enunciado? ¿O cómo sabemos que este enunciado es verdad? Es verdadero. Analizando la frase del enunciado en sí. A ver, explique eso. Usted ha dicho, todos los casados no están solteros, ¿no? Sí. Pues razonando la primera premisa, No, hay solo una premisa que es. Pero con la primera. sabemos que lo primero que ha dicho lleva a que lo segundo no sea así. Lleva. En realidad no es un lleva ni trae, significa exactamente lo mismo. Casado igual a no soltero. Para saber si todos los casados son no solteros, no tengo que ir a preguntarle a todos los casados por su estado civil para saber si son no solteros. Porque el término casado significa lo mismo que no soltero. ¿Sí? A estos enunciados los llamamos enunciados analíticos, que son enunciados que son verdaderos por definición. ¿Por definición de qué? De los términos. Todos los casados son no solteros. ¿Por qué? Porque un no soltero es un casado. ¿Sí? ¿Se han perdido? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dilemas existenciales? ¿No? ¿Todo bien? ¿Bien por allá al fondo? ¿Sí? Vale. Bueno, pues ya sabemos la diferencia entre enunciados descriptivos analíticos y enunciados descriptivos sintéticos. Analíticos y sintéticos, los dos descriptivos. Bueno, ahora ya estamos en mejor disposición de hablar de la ciencia desde el punto de vista empirista. Bueno, para un empirista, una disciplina científica es un conjunto de enunciados sintéticos, a ser posible verdaderos. No sé, la geología consiste en mirar piedritas. La botánica consiste en mirar planticas. Yo qué sé, no sé, la que queráis. La zoología. ¿Sí? Pero ahora imaginaros, por un momento, en que, no sé, me siento en mi despacho y veo una paloma pasar y digo, registro, muy bien, son las 16:49. La paloma 1 ha pasado a esta hora. Me espero 2 minutos y veo otra paloma y apunto a las 16:51 ha aparecido un segundo sujeto del género paloma. Y así me paso, no sé, un par de años.
y yo lo presento, voy y lo presento a un congreso, no sé, de ornitología o de... Lo más probable es que me llamen imbécil, casi con plena seguridad, vamos. Me va a decir, ¿esto qué es? Digo, no, esto es un conjunto de enunciados verdaderos. He hecho ciencia. Me va a decir, usted lo que es tonto y no tiene remedio. ¿Por qué? Porque de las disciplinas científicas, en sentido empirista, esperamos algo más. ¿Qué es lo que esperamos? Mirad, lo que esperamos es que a partir de una serie de enunciados sintéticos verdaderos, en este caso los voy a llamar enunciados observacionales. El enunciado observacional porque lo que haces es observar. ¿Sí? Que con base en un enunciado observacional 1, un enunciado observacional 2, un enunciado observacional 3, y así sucesivamente, por ejemplo, llevo ya unos pocos años viviendo aquí, ¿vale? El primer año dije, uy, ¿se han marchado los gorriones en septiembre? Pues les pongo de comer. ¿Se han marchado en septiembre? El segundo año dije, coño, se han vuelto a ir en septiembre. El año pasado. Otra vez en septiembre. Este año, otra vez en septiembre. Puedo decir, los gorriones migran en septiembre. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Perdón un segundo que la garganta llega hasta donde llega. Estoy a partir de una serie de observaciones, los gorriones se fueron en septiembre de no sé cuántos, también el año siguiente, también el año siguiente, también el año siguiente, también el año siguiente. A partir de eso, estoy derivando una ley científica, o también llamada ley de cobertura. ¿Por qué de cobertura? ¿Porque te cubre? Bueno, en cierto sentido sí. ¿Qué es lo que cubre? Cubre una predicción, un enunciado hacia futuro. Si yo digo en 2026 o en 2025 los gorriones migrarán en septiembre, este enunciado está justificado por mi ley científica o ley de cobertura. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es, a partir de enunciados simples, de observaciones simples, formular inductivamente una norma de carácter general. Por supuesto, esta ley científica no tiene absolutamente nada que ver con las leyes del derecho. ¿Sí? Esto es una ley meramente en el sentido de regularidad. Y se pregunta Bobbio, ¿será la ciencia jurídica una disciplina científica en el sentido empirista? A ver, nosotros o la ciencia jurídica profiere, emana enunciados descriptivos sintéticos verdaderos. Pues hombre, a ver, si alguien me dice en la Constitución no dice nada sobre la amnistía, pues ahí podemos estar de acuerdo. Eso parece un hecho, pero esto es muy poquito, en el sentido de, si únicamente nos dedicamos a decir qué es lo que dice exactamente y qué es lo que no dice el derecho, ¿hay alguien que se haya dedicado a partir de eso tratar de hacer algún tipo de predicciones? Pues sí. Ha habido algunos autores que han pensado que la ciencia jurídica, tal y como estaba
en su época, y este enunciado vale para casi cualquier momento de la historia, era un desastre, ¿vale? Que funcionaba mal, porque no era científico, no se atenía a los cánones científicos. Y dice, y entonces lo que podemos hacer es intentar crear leyes científicas o de cobertura acerca de cómo decidirán los jueces los casos futuros. Tratar de hacer predicciones sobre comportamiento judicial, sobre cómo van a decidir las controversias en el futuro. ¿Y esto para qué sirve? Hombre, esto sí sirve para algo. ¿Para qué sirve? Pues para saber que si yo llevo a cabo un acto o no, si me van a condenar o no, o si me van a, o con qué norma me van a aplicar. Esto da un poco de seguridad jurídica. Ya os digo que gente que haya tratado de hacer ciencia jurídica desde el punto de vista empirista, tratando de formular leyes de cobertura o leyes científicas, hemos sido 4 gatos. Y se nos ha dado francamente mal, con unas tasas de acierto bajitas, muy bajitas. Hemos acertado poco. Hay que reconocer las derrotas. Ha habido gente que sí lo ha hecho mejor que nosotros. Quien lo ha hecho mejor que nosotros han sido los politólogos. Los politólogos sí han conseguido cierto acierto. Cierto acierto, uy, qué redundante, perdón. Por ejemplo, esto pasó hace la pila de años. Alguno de vosotros puede que ni haya nacido. Pero hubo un caso en el Constitucional, también de nuevo con Cataluña, siempre con Cataluña, en el que estaba de nuevo dividido el Tribunal Constitucional en grupo progresista, grupo conservador. Y hubo uno de los miembros del Constitucional del bloque progresista, que fue hallado, fue fotografiado y sacado en primera plana con 2 miembros del bloque conservador en la Plaza de Toros de las Ventas, en la Barrera, fumándose un puro los 3. El titular del periódico fue: ya hay sentencia. Llevaban rollo 7, 8 años, una sentencia pendiente así, a lo burro. Vieron esa foto y se atrevieron a hacer la predicción. Dijeron, ya hay acuerdo, esto va para adelante. Y claramente, 2 del conservador, 1 del progresista, era para el lado conservador. Esto hay un tipo de estudios que se llama Political Science and Justice, me parece, que se dedican precisamente a esto. No es que hayan acertado al máximo, pero algo más han acertado. Pero vamos, que en general de las cosas que hacemos aquí es muy difícil hacerlas encajar. Aquí me refiero en las facultades de Derecho, de la dogmática, es muy difícil hacerlas encajar bajo el modelo el modelo empirista de ciencia. Complicadísimo, complicadísimo. Bobbio tenía un poco más de esperanza en el otro, en el racionalista. Os anuncio por qué y hacemos la pausa. Mirad, lo primero que hay que tener claro es que si hemos dicho que para la tradición empirista la ciencia es un conjunto de enunciados sintéticos verdaderos, aquí lo que tenemos que decir es que es un conjunto de enunciados analíticos verdaderos. ¿En qué sentido? ¿Se puede hacer una ciencia de todos los no casados están solteros? A ver, espera, dame un segundo. Todos los no casados están solteros es un caso simplón. Pero alguien sabe... ¿Alguien me puede decir ¿alguien me puede decir si esto es verdad o no? ¿Y cómo saben que es verdad? Por las matemáticas, ya, ok, pero ¿qué significa decir por las matemáticas? Se cumple la igualdad porque yo cojo 2 cosicas
cojo otras dos cositas y luego me voy para acá, las sumo, o sea, las cuento, perdón, y salen 4. Esta es la base de las matemáticas. O sea, cuando, por ejemplo, los físicos tienen que hacer un cálculo de estos gigantes, al final se van a contar. Y cuentan allí 700 a 1, 702 millones con 47 y fracción. ¿Sabéis por qué es verdad esto? No porque después te vayas a contar 4, sino por lo que significa este símbolo, lo que significa este símbolo, lo que significa este símbolo y este símbolo. Así que es un enunciado analítico, es una tautología o una verdad de perogrullo, si queréis. Las matemáticas son perogrulladas. ¿Por qué son perogrulladas? Porque en realidad no nos ofrecen más verdad que aquella de los símbolos que hemos puesto. Claro. Así que cuando penséis en una disciplina racionalista, lo primero que se tiene que venir a la cabeza, ¿sabéis lo que es? Son las mates. Las mates son las reinas aquí de este ámbito. Las mates y su prima hermana. ¿Sabéis cuál es la prima hermana de las mates? Mates y lógica comparten una misma base y de hecho hay un gran debate en filosofía de la lógica y filosofía de la matemática acerca de si es la matemática la que ofrece fundamento a la lógica o la lógica a la matemática. Es casi un poco el huevo y la gallina, pero lo que está claro es que así, mezcladitos, están juntitos. Nos tomamos 10 minutos y seguimos. Venga. Venga, arranquemos. Mirar, hay... No quiero silbar. A ver, oye, si creamos, o sea, a ver, un enunciado, una ciencia que sea simplemente un conjunto de enunciados analíticos, 2 más 2 igual a 4, todos los casados son no solteros, no tendría mucho sentido. Pero, ¿y si a partir de determinados enunciados, usando la lógica o las mates, derivamos otra serie de enunciados? O sea, tomamos unos enunciados como dados en un momento determinado y nos comprometemos a usar las reglas de la lógica para transformarlos, y solo las reglas de la lógica. Esto no es que se me haya ocurrido a mí, ya me hubiese gustado que se me hubiese ocurrido a mí. Esto a quien se le ocurrió, ando aquí, fue en el siglo XVI a un tío llamado Spinoza, y se le ocurrió en el ámbito de la ética. ¿Por qué? Mirad, Spinoza tenía medio claro que había algunas cosas que eran como muy obvias que estaban bien y otras que estaban mal, ¿sí? Y a estas las llamó verdades morales autoevidentes. A ver, a lo mejor verdades morales suena un poco raro, pero venga, se lo aceptamos. Pero cosas que son intuitivamente verdad, ¿vale? Que estamos todos de acuerdo. Dice, lo que pasa es que estas son pocas, estas verdades morales evidentes son muy pocas. ¿Tenemos alguna forma para desarrollar el resto?
como para tener una ética o una moral completa, como para desarrollarla. Y dice, oye, ¿y si la desarrollamos a través de la lógica? Y entonces a Spinoza se le ocurre una cosa muy simpática, que es decir, bueno, en realidad Spinoza no lo decía así. Spinoza lo que pretendía era, o el título de su obra es Ética more geometrico demonstrata. Ética demostrada a través de la geometría. De la geometría, bueno, donde pone geometría hay que entender mates. Y donde he dicho mates hay que entender lógica. Así que el proyecto de Spinoza era, a partir de una serie de verdades morales autoevidentes, usando la lógica, desarrollar otras verdades morales que ya no eran primarias, ya no eran tomadas como autoevidentes, sino secundarias, en cierto sentido. Verdades morales secundarias. ¿A qué mola? Partes de una serie de enunciados, utilizas una serie de instrumentos o los instrumentos de la lógica, con lo cual te vuelves riguroso, ¿sí?, en su uso, y derivas otras verdades morales. Y a esto, posteriormente, muy posteriormente, a esto se le llamó un sistema lógico deductivo. ¿Qué es un sistema lógico deductivo? Un sistema lógico deductivo es uno que prevé que tiene una serie de premisas dadas, un conjunto de reglas de transformación de estas premisas, las reglas de la lógica, y un conjunto de premisas transformadas mediante la lógica. ¿A qué mola? Esto sí que nos permite decir que la ciencia jurídica es una disciplina científica. ¿Por qué científica? ¿O científica en qué sentido? Bueno, en el sentido racionalista, y en el sentido racionalista, para que una disciplina sea científica, lo que tiene que ser es rigurosa. ¿Y cómo es rigurosa? Es rigurosa porque utiliza única y exclusivamente un conjunto de reglas presupuestas. Imaginaros que llega un matemático o un lógico y emplea este símbolo, ¿vale? ¿Sabéis lo que significa en matemáticas este símbolo? Pues nada, porque me lo acabo de inventar, ¿vale? Bueno, pues si un matemático hace eso, le dirán, pero tú has fumado de más esta noche y se te ha ido la olla y te acabas de inventar reglas nuevas. A ver, las matemáticas avanzan. ¿En qué sentido avanzan las matemáticas? Que se crean nuevas fórmulas y nuevos símbolos para intentar explicar algunas cosas. Y en lógica pasa igual. No es que los lógicos desde Aristóteles hasta hoy se hayan estado rascando la barriga, por decir algo suave. No, se han inventado otras lógicas, ¿vale? Hay diferentes tipos de lógicas. Pero uno puede decir que si se atañe a un conjunto de normas metodológicas, sean las de la lógica, las de las mates, las que quieras, y las aplico rigurosamente, voy a partir de una serie de enunciados iniciales deducir una serie de enunciados derivados o secundarios o posteriores, como los queráis llamar. ¿Qué tiene que ver esto con el derecho? Pues hombre, en blanco y en botella. Donde pone aquí Baruch Spinoza y ética, vamos a poner Carlos Alchourrón y Eugenio Bulillín, dos autores argentinos, los dos fallecidos, uno de ellos recientemente, bueno, da igual. Y claro, aquí lo que tenemos es lo del legislador, el discurso del legislador. Y si a partir de los enunciados del legislador de las normas del legislador, aplicamos la lógica, podremos derivar una serie de normas implícitas lógicamente deducibles o normas implicadas lógicamente. Usted se ha perdido, pero pregúnteme a mí, no a su compañera. Sí, tranquila, aquí hay control total. El profesor es más pesado que una vaca en brazos. Dime. Es que no me he entendido mucho lo último. Lo último, venga.
A ver, en lo que estábamos es en modelo racionalista de ciencia, ¿vale? Para que una disciplina sea desde el punto de vista racionalista científica, lo que tiene que ser es rigurosa. ¿Y qué quiere decir que sea rigurosa? Tú ponte que llegas a un congreso de matemáticas y te has equivocado en una suma. Te van a decir, hombre, no es que sea falso, te van a decir, no has estado al punto, no has estado al detalle, no has sido rigurosa. Claro. ¿Cómo medimos el rigor? El rigor lo medimos porque se siguen una serie de normas, porque las seguimos como metodología. Eso es el rigor. Claro. ¿Qué es lo que hizo Spinoza? Spinoza dijo, bueno, yo quiero derivar o saber cuáles son las cosas que están bien y están mal, cuáles son las verdades morales, partiendo de algunas que me parecen evidentes y luego utilizando un método riguroso para saber cuáles son aquellas que no son tan evidentes. ¿Sí? Claro, si cambiamos Spinoza y verdades morales autoevidentes por legislador y lógica, la cosa puede tener más sentido, porque a partir de las normas que ha promulgado el legislador y la lógica, podemos deducir determinadas normas que no eran evidentes. ¿A qué eso ya empieza a tener cierto sentido? Claro. Solo tiene un pequeño problemilla. Esto no era lo que decía Bobbio, esto es lo que sostuvieron mucho después, bueno, no tanto después, Alciurrón y Bulliggin. ¿Sabéis quién hace este tipo de ciencia jurídica? Utilizando única y exclusivamente la lógica para pasar de las normas del legislador a normas deducidas o lógicamente implicadas. ¿Sabéis quién? ¿Conocéis a alguien que haga esto? ¿Hay alguno de vuestros profes que lo haga? Yo. Esto lo hacían Alciurrón y Bulliggin y 4. Porque para empezar es bien jodido, porque hay que saber de lógica en serio. Y segundo, porque el alcance es muy limitado. Es muy limitado. Esto te sirve para poquitas normas. O sea, ya os digo yo, ya lo veremos en su momento, que con 3 normas vamos a liar un caos, vamos a llenar las 2 pizarras de formulitas, diciendo, oh Dios mío, no os lo voy a pedir en el examen, nadie entre en pánico todavía, pero lo vamos a ver cómo sería. Pero esto no lo hace ni el Peter, no lo hace nadie. Así que, si la ciencia jurídica es una disciplina científica, ¿en qué sentido será científica? Mirad, hasta tal punto que ha habido algunos autores que han dicho que la pregunta acerca de la cientificidad de la ciencia jurídica en realidad no es interesante, que es una pregunta trampa o una pregunta mierda. ¿Por qué una pregunta trampa o una pregunta mierda? Porque cuando utilizo la palabra ciencia hay en juego una carga emotiva positiva muy fuerte. No sé, tienes el compañero de matemáticas, de que hace la carrera de matemáticas con informática, te dice, yo hago ciencia. Tú dices, yo no hago ciencia. Pues hombre, no dices, yo no hago ciencia, ¡viva! Porque es algo que tiene prestigio. Y dicen, precisamente por eso deberíamos de olvidarnos de la cuestión de si la ciencia jurídica es una disciplina científica o no, porque hay demasiada cosa emotiva en juego y porque en el fondo, ¿qué más? O sea, ¿qué nos aporta saber que es científica o no? Para estos autores, como Manuel Atienza o Juan Ruiz Manero, que los tenemos aquí al lado, Alicante, 1 hora de tren, 2 profesores eméritos de esa facultad, te dicen, lo importante no es que sea científica,
es que sea útil, que sirva para resolver problemas. Claro, no es tanto que tenga que ser una cosa científica en el sentido empirista o en el sentido racionalista. Lo importante es que sirva para resolver problemas prácticos, problemas sociales. Dicen, esto es lo que llevamos haciendo toda la vida los y las juristas, los dogmáticos. Nos encontramos con un problema jurídico o social y tratamos de ponerle solución. Ya ha empezado la hora de los gallos, por lo que veo. A ver, que yo entiendo el punto de, no, la pregunta de la cientificidad no es tan importante. Sí, ok, no es tan importante, esto no significa que no sea importante. A ver, pregunta, a ustedes les empieza a doler mucho la cabeza y empiezan, yo que sé, a perder visión. Les pregunto, así como cosa general. O no, mire, se lo voy a preguntar a usted. ¿Usted se va al neurólogo o a alguien que le haga una imposición de manos de Reiki? ¿Y por qué se va al neurólogo? Hombre, el de Reiki también es especialista, ¿eh? El Reiki. Porque se va al... Porque, o sea, el de Reiki puede llevar toda la vida estudiando para hacer lo del Reiki. ¿Usted a dónde se va? ¿Pues por qué? Mire, no me diga que no sabe. Si no la mando al del Reiki. Mirad, a partir de ahora, entonces, hagamos lo siguiente. Nadie va a tomar fármacos de la farmacia, solo cosas preparadas por mí. ¿Os fiáis, no? Hago yo una cosica de fumar, de infusiones. A ver, si nos vamos al neurólogo y no al de Reiki, es porque nos fiamos más del neurólogo que del de Reiki. Así que, lo de la cientificidad, sí, desde luego tiene un carácter emotivo, o una carga emotiva, mejor dicho, muy grande, pero no es que esté injustificado. ¿Por qué tiene esa carga emotiva lo científico? Pues tiene una carga emotiva muy fuerte porque funciona, puñetas. Claramente porque funciona. Porque, a ver, se tienen que coger un avión. Con todo mi respeto hacia los albañiles. Un avión, ¿lo queremos diseñado por un ingeniero aeronáutico o por un albañil? El avión. ¿Qué tío? ¿Qué cosas, qué exigente te pones? Porque el ingeniero aeronáutico sabe física. Y los físicos, ¿qué hacen? Pues pueden hacer predicciones. Oye, ¿qué pasa si impulso un objeto que pesa un montón a una determinada altura y ¿qué pasa? ¿Se va a caer? Te va a decir, pues a menos que le hagas esto y esto, se va a espanzurrar. Si nos metemos en un avión, es porque nos fiamos de los físicos. ¿Por qué? Porque han visto 1000 cosas espanzurrarse y han dicho, coño, esa no. ¿Y bajo qué condiciones? Porque son capaces de hacer predicciones. Claro, ¿la ciencia jurídica nos sirve para hacer predicciones? Pues no. ¿Podemos decir que es una disciplina completamente rigurosa? ¿Hay alguien que piense que todo lo que dicen los profesores de esta santa facultad, yo incluido, son todo cosas estrictamente lógicas? Estrictamente lógicas quiere decir que a partir de premisas dadas como aceptadas, incluso el texto del legislador, todo lo que dicen se sigue lógicamente. Venga, lo voy a decir. Hay años que tengo la sensación de ser como en esas pelis en la que alguien ha secuestrado, que una secta ha secuestrado a alguien y tienen que rescatar a esa persona y hacerle un lavado de cerebro para devolverle al estado original. En cierto sentido hay días que me veo así.
Las cosas que os dicen en la facultad no se siguen siempre lógicamente de las cosas que os han dicho antes, ni siquiera la que os digo yo. Eso sería un nivel de rigor que la ciencia jurídica contemporánea, ni tampoco la pasada, maneja, porque eso no lo maneja prácticamente nadie. Así que no sé si os han tomado el pelo los últimos 4 años, pero desde luego no os han contado cosas que sean científicas. ¿Para qué os sirvan? Si os sirven, ahí ya, voy a decirlo así, ni entro, ni pincho, ni corto. Pero lo que es muy difícil es decir que sean científicas. Esto es... Siempre podéis demandar a la Universidad de Murcia. Bueno, pero Bobbio nos contaba un par de cosillas más sobre la ciencia jurídica, que creo que es importante. Mirad. Más que sobre la ciencia jurídica, sobre la teoría de la ciencia jurídica. Porque mi discurso, hasta aquí, ha sido realizado desde un punto de vista descriptivo. ¿Sí? Yo he tratado de describir qué es lo que hace la ciencia jurídica, qué es lo que hacen los profes de derecho, ¿vale? Y aquí, digamos que Bobbio decía, bueno, dependiendo de cómo está el mundo, porque esto es una descripción en el sentido sintético, dependiendo de cómo está el mundo, esta descripción puede describir que la ciencia jurídica se limita a describir cómo es el derecho. Pero si los profes no se limitan a describir el derecho, bueno, ahí la segunda opción es, sorpresa, la ciencia jurídica no se limita a describir el derecho. Por cierto, cuando digo la ciencia jurídica no se limita a describir, lo que quiero decir es que se lo inventan. Que hacen rollo, cogen el conejo, lo meten en la chistera, menean la chistera y vuelven a sacar el conejo. ¿Sí? Pues hacen trucos de magia. ¿Sí? Como cuando dicen que hay cláusulas implícitas de intangibilidad en la Constitución. ¿Eso dónde lo pone? Y aún así, o lo huelen. Pero, decía Bobbio, también se puede adoptar un segundo punto de vista cuando se hace teoría de la ciencia jurídica. Y es, en lugar de describir qué es lo que de hecho hacen los profesores de derecho, es directamente adoptar el punto de vista crítico o prescriptivo. Y aquí la disciplina ya no consiste en dar cuenta de qué es lo que hacen los estudiosos del derecho positivo, o los civilistas, los procesalistas. No, aquí ya me encargo yo, teórico de la ciencia jurídica, de decirle, oigan, ¿y qué tal si son buenos y no me meten cuchufletas raras y me dicen que y se limitan ustedes, por favor, limítense a describir el derecho, por favor? No me metan una mentira entre dos verdades. Esto, ¿Kelsen nos suena de algo? En algún momento sí, Kelsen sí. Bueno, Kelsen, la primera página del libro más importante que escribió, La teoría pura del derecho, en la primera página de La teoría pura del derecho, lo que dice es, este libro lo que pretende es hacer que la ciencia jurídica sea una disciplina realmente científica, eliminando las opiniones morales y sociológicas respecto del derecho. Es decir, que esto sea una cosa seria y, como dice, y no un conjunto de comentarios más o menos acertados acerca de lo bueno o lo mala que es la ley. Más o menos viene a decir esto.
O sea, menos cháchara y más ciencia. Pero claro, ha habido gente que ha sostenido todo lo contrario. Ha habido gente que ha dicho, no, no, si es que está bien que la dogmática o la ciencia jurídica no se limite a describir, sino que tienen que ponerse creativos. Que su función es precisamente el crear estas normas implícitas, el proponer soluciones para casos como el de la amnistía o yo qué sé, para dar cuenta de por qué no se debería aplicar la causal de duración indebida del proceso, no la causal sino la eximente para sacar a los que prostituían menores aquí en Murcia hace unos 10 años. ¿Sí? Buscar argumentos, los que sean. ¿Sí? Bien. ¿Tenemos dudas sobre esto? Tenemos ya... Ay, por cierto, antes de que se me olvide otra vez, porque se me ha olvidado un montón de veces. Si alguien que no esté en su sano juicio quiere hacer el TFG conmigo, cuanto antes, curiosamente hay gente que luego lo pide. O sea, es una cosa... Y se llenan cupo todos los años. O sea, están más locos de lo que parecen. Pues si alguien quiere... no tiene por qué ser sobre teoría de la ciencia jurídica. Pero bueno, sobre teoría de la ciencia jurídica ya estaríamos. Y si alguien quiere hacer el TFG, que lo diga, porque si no, luego entra en el turno general, bla, bla, blu, blu. Bueno, si alguien quiere cometer semejante imprudencia, que me lo comunique. ¿Vale? A la de una, a la de dos. Ah, bueno. Pero de los que estéis matriculados del TFG. Como veis, la filosofía del derecho en realidad incluye un montón de cosas. Y vamos a seguir viendo alguna otra cosita que también incluye. Y es que, claro, en la tripartición bobbiana hemos visto de momento solo dos de las partes. Vamos con la tercera. La tercera es la filosofía política. A ver, Bobbio era un tipo muy singular, muy singular. Después de 2 o 3 décadas en la cátedra de filosofía política, el tipo se cansa y dice, adiós, me voy. Y se va a una cátedra de teoría política. Se aburre del derecho y se va a una cátedra de teoría política a enseñar, bueno, las formas de gobierno, cosas un pelín diferentes. Pero ¿en qué estaba pensando Bobbio cuando hablaba de filosofía política aquí? Pues mirar, estaba pensando en 3 subdisciplinas. La primera de ellas es la filosofía política positiva, que no tiene nada que ver con el buen rollito. ¿Qué es la filosofía política positiva? ¿Cuántos de vosotros creéis que está bien que en Murcia, porque es en la región de Murcia, bueno, no solo en la región de Murcia, pero en la región de Murcia, no se pague ni un céntimo de euro en impuesto de sucesiones? Ahora es cuando, en un esfuerzo titánico, quien esté de acuerdo con esto tiene que levantar la mano. Muy bien. ¿Alguien más?
Pero así, se puede, eso, ayúdese con el otro brazo. De acuerdo en que se pague 0. Que no se pague, vamos. Bien. ¿Hay alguien que esté? ¿Por qué? Bueno, sí, venga. ¿Por qué? Por curiosidad. Pues porque hemos pagado desde lo que tenemos, hemos pagado muchísimas veces a lo largo de los años que hemos tenido, estamos hablando de subvenciones, sobre ese bien muchísimas veces, año tras año tras año tras año, impuestos, y creo que es suficiente. O sea, la carga impositiva que tiene ya ese bien ya está más que sobrevalorado. O sea, no quiero que mis descendientes tengan que volver a pagar por algo que ya tengo. Por algo que usted tiene. Yo paso para ello. ¿Sí? ¿De impuestos de sucesiones? Sí, sí. Como en otras comunidades autónomas. No. O sea, un argumento para que sus causavientes no... Porque usted ya ha tributado. Pero parecen dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es lo que haya tributado uno y otra cosa porque los causavientes de momento no son propietarios de esos bienes, ¿o sí? No son propietarios. Entonces, parece que hay algo diferente cuando... O sea, no quiero que paguen por adquirir algo que yo ya he pagado en sucesivos años. Bueno, alguien que piense que no, que está bien pagar impuesto de... Sí, bien. ¿Alguien más? Comunista. ¿Alguien más? Solo un comunista. Uy, macho. Gracias a Dios, ha dicho. Bueno, desde el punto de vista de la filosofía política positiva, podríamos decir que en este aula la inmensa mayoría de ustedes piensan que está mal el impuesto de sucesiones, excepto Alejandro, que piensa que sí, que debería haber impuesto de sucesiones. La filosofía política positiva en realidad no es nada más y nada menos que una descripción de las opiniones políticas, morales, de un determinado grupo. ¿Sí? Sin más. Tiene un problemilla esto. Que es que nosotros no hacemos esto. O sea, no conozco ningún filósofo del derecho que se dedique a esto. A ver, hay una versión que sí, que es cuando te dedicas a la historia de la filosofía política. Que ahí, bueno, lo que coges es un autor o un grupo de autores o el tiempo de un determinado conjunto de personas y dices, ah, no, mira, estos pensaban que no sé qué, no sé cuántos. Vale. Pero así, en tipo contemporáneo, eso lo hacen los sociólogos. Nosotros no. Nosotros, para nada. A lo que sí nos dedicamos, en cambio, los filósofos del derecho, es algo un poco más puñetero. Se me olvida el nombre, macho. Alejandro, ¿por qué sí impuesto de bienes, de sucesiones? Porque es una forma de que las grandes riquezas se sigan manteniendo, se sigan concentrando. Y no me parece bien. Ah, para evitar la concentración de riqueza. ¿Por qué sería malo la concentración de riqueza? Que durante mucho tiempo, o incluso ya siglos, se concentre en las mismas manos, no me parece bien. ¿Por qué? Porque los que las adquieren no han tenido que trabajar por ellas, por ejemplo, que es lo que se dice también mucho, no han tenido que trabajar o cortarse por ellas. Si yo he heredado de mi tatarabuelo una finca, no que me la merezca, pero no he trabajado por ella, por ejemplo. No te la mereces. Hijo mío, si el mérito... quería decirlo yo. Sí, te lo digo yo. Si el mérito... a ver, por nacer creo... O sea, todos ciertos, no sé, ciertos bienes, pero no sé si por el hecho de ser
haber nacido alguien se merece más que otro ser humano por haber nacido también? Pregunto, no sé, a lo mejor me he despistado y me he perdido algo. El mérito se supone que uno ha hecho algo, ha llevado a cabo un esfuerzo, una tarea por el que se le recompensa. Esta es la idea de mérito. Esfuérzate y serás recompensado. En heredar creo que no hay mérito en heredar. Igual soy igual comunista soy yo. ¡Ay, por Dios! Pero creo que en haber nacido, o sea, a ver, hay partos complicados, pero suelen ser más para la madre que para el niño. Pero no sé si eso, porque naces y ya, ¿cómo decir? Te conviertes en causaviente. De hecho, no hace falta ni nacer, puedes ser causaviente sin haber nacido, simplemente concebido. Ahí no hay mucho mérito. Uno no ha hecho mucho. O sea, si estás en el vientre materno todavía, o sea, no, te has movido a lo justo, hijo mío. Pero entonces el Estado que tiene un mérito y es una parte de algo por lo que una familia trabaja por construir algo, ya sea una casa, lo que sea, La familia, pero la familia es titular de bienes. trabaja por ella. ¿Pero es titular de bienes? Cuando se ha comprado un terreno, ha invertido en una casa. La familia es una unidad, o sea, es un sujeto al que le imputamos derechos patrimoniales. Antes de que sí. Sí, uy, el de civil los va a colgar. Pero que también parte, por ejemplo, en el tema de la herencia, de que si tú heredas algo, porque en la mayoría de casos te lo han dejado a ti. Por X o por Y, te lo pueden dejar o no te lo pueden dejar, se lo pueden dejar a... Entonces en una parte... Sí, en una parte, pero ya sabemos lo que son las legítimas, etcétera, etcétera. Aquí se trata de tributar o no tributar por eso. Sí. De eso De pagar. de eso estamos hablando. Que si te mereces el que te caigan unos bienes así por el hecho de haber anidado en el seno materno. Pero que entonces no hacemos con esos bienes. No se los queda al heredero, se los queda al Estado. Porque el Estado... No tiene por qué quedarse el Estado. Hay muchas opciones. Puede ser que se paguen una determinada cantidad de impuestos, no que se lo quede todo, pero sí que porque sí, hay que estar al caso concreto. ¿Por qué o en qué sentido? En el sentido de una familia en el que los hijos han formado parte del núcleo familiar en el sentido del trabajo y tal durante toda su vida, que tengan que luego pagar por algo que llevan toda la vida construyendo juntos sus padres, un ejemplo. O me sea, parece... pero ahí no sería un caso, o sea, era trabajo no remunerado. Pero si era trabajo remunerado, entonces ¿por qué tienen más derecho que la remuneración que ya percibieron? De esto va a hacer filosofía política crítica. De exactamente esto. Buscar qué es lo justo o lo correcto. O también, en mi caso, andarle tocando los cojones a la gente. Dicho en otro idioma. La filosofía política crítica consiste no en describir nada. No describe absolutamente nada. La filosofía política crítica lo que pretende es establecer qué es justo y qué es injusto. Mirad, la mayoría de los filósofos del derecho de hoy en día están divididos como en dos grupos ultras. Están por un lado estos, que en realidad hacen más o menos lo mismo. Y por otro lado estos. Estos, los que hacen filosofía política, dicen que esto es infumable, que es aburridísimo y que no sirve para nada y que es una mierda. Estos no son menos. Estos dicen que estos son poco rigurosos y que en realidad cuentan batallitas, o sea, que son cuentos para no dormir. Tenéis la suerte de que yo empecé aquí, me fui para acá, pero nunca abandoné este sitio. Así que soy uno de esos pocos raros tipos que está en los dos lados, ¿vale?
Por si no os habéis dado cuenta, nuestras prácticas de filosofía del derecho son de filosofía política crítica, ¿sí? ¿Con qué o para qué? Con el objetivo de que mejoremos aquí. Vamos a jugar a este juego para jugar mejor a este, ¿vale? No tanto por saber más teoría general del derecho. Yo no os quiero súper sabios de teoría general del derecho. Eso, sinceramente, me da un poco igual. A mí lo que me interesa es que seáis hábiles juristas, ¿vale? Y vamos a jugar a la filosofía política crítica para pensar mejor, ¿vale? Bueno, hay una última parte o una tercera subdisciplina dentro de la filosofía política, que es la metaética. ¿Qué hora es? Menos 10. Un día uno de los debates tiene que ser si tienen que pagar lo mismo o las tarifas de la gente del transporte público, de la gente que vive en pueblos cercanos, si deben estar subvencionadas o no. Ese tema me parece súper entretenido. O si el que vive lejos, que se joda y que pague lo que vale el transporte, o si le tenemos que subvencionar precisamente porque vive lejos o porque no queremos vaciar España. Pero bueno, eso ya es otra movida. La metaética. La metaética ya deberíais de saber lo que es. A ver, si es meta y es ética, nosotros sabemos que la teoría de la ciencia jurídica es un meta lenguaje sobre la ciencia jurídica. ¿Qué es la metaética? Pues un metalenguaje sobre la ética. Coge a la ética como lenguaje objeto y lo analiza. Veo mal, oigo mal y se me olvidan los nombres. ¿Era Sergio? Alejandro. Y casi. Alejandro. Cuando Alejandro ha dicho está bien, o no, está mal que haya acumulación de riqueza, ha dicho esto. ¿Qué estaba haciendo Alejandro? Dando una opinión ética. Dando una opinión ética. ¿Qué significa ahí dar una opinión? Hablar de lo justo e injusto. Sí, eso es opinión sobre qué, pero ¿qué es opinión? A ver, alguien podría decir que Sergio lo que estaba haciendo... Uy, Alejandro estaba diciendo lo que le hace sentir bien y lo que le hace sentir mal. Por ejemplo, a Alejandro le pone de los nervios ver un Maserati o ver un tío con 7 Maseratis. Dice, no, mira, es que se me abre el alma, o sea, me pongo de mala hostia. A lo mejor decir eso está mal significa simplemente esto, que es que me produce, se me pone mal cuerpo. Puede ser también que sea, o sea, en este caso sería o esta es la tesis del emotivismo. La tesis según la cual los enunciados morales son enunciados que lo que hacen son expresar en realidad emociones. Me agrada o me desagrada. Me desagrada la concentración de riqueza. O sea, se me cruza aquí en el estómago y me pongo fatal. ¿Sí? También podría haber sido, para Paco, podría haber sido, o otra de las opciones es que cuando él dice que está mal la concentración de la riqueza, cuando dice está mal la concentración de la riqueza, lo que está haciendo es expresar un gusto, no tanto una emoción. A ti te gusta el helado de chocolate, a mí el de vainilla, a ti te gusta la concentración de la riqueza, a mí no. Y nada más que esto. ¿Sí? Podría ser también que lo que estuviese queriendo decir es debería estar prohibido la concentración de la riqueza. Y entonces esa sería la posición del prescriptivismo ético. La tesis según la cual cuando digo que algo está bien o está mal, en realidad lo que estoy diciendo es debería estar prohibido o debería ser obligatorio. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una serie de tesis acerca de qué es
de qué tipo de enunciado es aquel que te dice que algo está bien o mal éticamente. ¿Sí? ¿En qué estamos haciendo en realidad cuando decimos que algo es bueno o malo? Puede decir que estamos diciendo lo que es bueno o malo ya. ¿Y qué significa eso exactamente? ¿Sí? Lo que pasa es que la metaética no solo incluye este tipo de problemas, incluye un montón de subdebates. En realidad la metaética es toda una disciplina propia de la filosofía en general o de la filosofía práctica. Nosotros vamos a ver 3 mini debates muy brevemente, y 55, no hoy, pero los vamos a dejar anunciados para mañana explicarlos rapidicos. El primero de ellos es el debate entre objetivistas y no objetivistas. ¿Por qué es importante este debate para nosotros? Pues porque para saber si lo que vamos a hacer en las prácticas tiene algún sentido o no. Perdón, ¿cómo era su nombre? Isabel. Isabel nos ha dicho antes que había que estar a las particularidades del caso. Bueno, hay una corriente metaética llamada particularismo que sostiene que siempre, en todos los casos, surgen condiciones particulares que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, hay otros autores llamados universalistas que te dicen, ¿lo prevé la norma? ¿Sí o no? Si no lo prevé la norma, es irrelevante. Que lo prevé la norma, lo tienes en cuenta. Pero esas particularidades que dices, no, la justicia del caso, olvídense de eso. Y un tercer debate entre, el término es odioso, yo lo sé, deontologicistas versus consecuencialistas. Pero eso ya os lo cuento mañana. Cuídense, sean buenos.